estemos grabando para empezar. Todavía de todas formas no he empezado. Voy a comenzar con la información sobre el examen del día de mañana, el primer parcial. Primero que todo, darles un parte de tranquilidad. Ustedes tienen muy buena nota en la mesa redonda, y la mesa redonda es el 60% de su nota. O sea que ustedes están jugando mañana el 40%. Profe, pero no entiendo ese sistema de notas que más 3, menos 3, más 1, más 2, más 5, eso déjamelo a mí. De acuerdo a lo que haya sacado en las actividades, que fueron actividades de preparación para nuestro parcial, para tú confrontarte al parcial, te aseguro que el día de mañana te va a ir mejor que en la primera, en la segunda o en la tercera actividad. Porque la actividad de mañana, y no lo tomes como parcial, tómalo como actividad, la actividad de mañana prácticamente lo que va a requerir de ustedes, de alguna forma, pues es que tengan en cuenta cómo respondieron esas tres actividades o cómo llevaron a cabo o cómo realizaron cada una de estas tres actividades. Si se quiere, la actividad de mañana va a comprimir esas tres actividades. ¿Por qué? Porque actividad 1 es un tipo de preguntas, actividad 2 fue otro tipo de preguntas y actividad 3 fue otro tipo de preguntas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a ver el día de mañana es preguntas de diferentes niveles. También por conversación sostenida con Loraine, sé que la primera actividad, todos, pero está fácil, está fácil la primera actividad. Nosotros siempre en ese tipo de pruebas, y el primer tip es nosotros entender que vamos a encontrar diferentes tipos de preguntas. Preguntas que van a requerir conocimiento nuestro, un conocimiento previo. Preguntas que teniendo ese conocimiento previo también ponen a prueba tu lógica. Muchas de esas preguntas son lógicas. Y la lógica que sigue esas preguntas es que si te están preguntando algo general y la pregunta es general, la respuesta es algo general. Recordemos que es única respuesta. Y cuando hablamos de única respuesta, las otras pueden parecerse y pueden ser correctas, pero si empezamos a aplicarle una lógica, por ejemplo, cuando preguntamos algo general, la respuesta es algo general. Utilizo un verbo general, mi respuesta tiene que ser necesariamente un verbo general. Entonces, muchos de ustedes, esa parte de la lógica, ahí es donde entran en esa, digamos, en esa discrepancia y empiezan a decir, no, pero es que me decían en los semestres pasados, y esto me ha pasado en todos los semestres, porque de alguna manera ustedes todavía, bueno, no sé qué les dan ustedes en las capacitaciones, pero lo primero que ustedes deben entender es que hay preguntas que ni siquiera que han sido formuladas para preguntarte conceptos o para preguntarte conocimiento, sino para que tú las analices y después de un análisis lógico, donde tú digas, bueno, mira, es que aquí el verbo está en pasado, la pregunta tiene que estar en pasado. Nosotros generalmente no hacemos este tipo de análisis ni pensamos, sino que decimos, mira, ahí está la respuesta y normalmente siempre escogemos la A porque la A es la que más se parece. Ahora les digo otra cosa. Lo primero que hay que hacer y el primer tip y el más importante para resolver inteligentemente este tipo de pruebas es tú leer todas las preguntas y todas las respuestas. ¿Qué me pasaba a mí y que sé que les pasa a ustedes? Y créanmelo, yo ahora mismo estoy, porque soy estudiante de un programa y estoy en la condición de estudiante como tal. Entonces, en ese sentido, quiero que también entiendan que yo he cometido el mismo error. Entonces, lo primero es que nosotros leamos todas las preguntas y todas las respuestas. No que nos vayamos por la primera. Ahí está, listo, para salir rápido de esto, estoy saliendo del trabajo, no. Ojo, cuando yo te digo el examen va a empezar a las 8:30 en punto y termina a las 9:30 en punto, también quiero enseñarte a manejar el tiempo. ¿En qué sentido? A nosotros siempre que hacemos una prueba de estado o cualquier prueba en una convocatoria para un empleo público, a nosotros nos dan un tiempo.
Usted tiene que llegar a las 8 de la mañana y tú no te vas a despertar desde las 8 de la mañana, te vas a despertar apenas a las 8 para ir a cumplir o estar en la puerta a las 8 a presentar el examen. Te despiertas una hora antes, te bañas, si comes, si no comes. Yo soy de los que trato de no comer, paso solamente líquidos, pocos líquidos, porque tampoco quiero jugar con ese cuento de que tengo que ir al baño, que me voy a parar, que esto y que lo otro. Normalmente me tomo un café. Entonces, cada uno de ustedes, cuando se vayan a presentar a un tipo de pruebas de esto, todo eso lo tienen que pensar. Entonces, estar lo más relajado posible, teniendo en cuenta que hay diferentes niveles de preguntas. Quiere decir que el examen no nos va a tirar a matar con todas las preguntas que nos vayan a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer inteligentemente, y por eso te digo que hay que utilizar la inteligencia para contestar este tipo de exámenes, es tratar de calentar el cerebro. Y esto que les estoy diciendo son técnicas para responder este tipo de examen. ¿Y cómo calentamos o cómo nosotros ejercitamos nuestro cerebro para que se prepare a responder? Leyendo todas las preguntas. Ah, pero qué aburrido. El examen de auditoría de gestión, que es la materia más complicada. Bueno, más complicada no, es aburridísima. Sí, es aburrido, pero de todas maneras tenemos que responderlo. Porque si tú no pasas auditoría de gestión, entonces no te gradúas. Si tú no respondes matemáticas en las pruebas o pensamiento lógico en las pruebas, entonces no sacas un buen puntaje. Entonces, finalmente, nosotros lo que tenemos que hacer es jugarle, pues dicen los autores que han escrito, no les tengo un autor específico, pero los que han escrito sobre esto, de alguna forma, dicen que lo primero es tratar de ejercitar el cerebro y tratar de enfocarlo a lo que se va a confrontar. ¿Y cómo lo enfocamos a lo que se va a confrontar? A que leas todas tus preguntas. Ahora, ya ustedes tienen un conocimiento previo porque ya nosotros hicimos una mesa redonda de esto. Ya ustedes tienen incluso el material en la mano, tienen el documento en la mano, que hasta incluso lo puedes estar calentando ahí y puedes tener la pregunta ahí, la buscas ahí y tú la lees, pero tú dices, bueno, pero aquí no está la respuesta. Aquí las respuestas pueden ser muchas. Entonces ahí ya te das cuenta que existen los diferentes tipos de preguntas, porque muchas de ellas van a ser analíticas. Y las preguntas pruebas saber pro son aquellas que piden análisis del estudiante. Ojo con eso. En tratándose de las preguntas tipo prueba saber pro, en las preguntas de las convocatorias para los empleos públicos, el Estado lo que pregunta más son casos aplicados en el lado de los, bueno, y ojo con esto porque lo jurídico es importante. Aquí les estoy hablando como abogado y como contador público. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento. Ah, no, es que yo no soy abogado, pero ven acá y tú no vas a presentarte para el Estado. O aquellos que ya se presentaron a una prueba del Estado, ni siquiera les preguntan sobre Constitución. Entonces, miren que en ese sentido, nosotros coartar el conocimiento y sesgarlo solamente a una parte de la auditoría, en el caso puntual, al que nos convoca el día de hoy, a la auditoría de gestión, no quiere decir que yo te pueda hacer una pregunta sobre lógica, ojo, sobre lógica de auditoría, y de lógica de auditoría que también hemos hablado y que sé que está en el documento, y que más que lógica, de pronto es hasta interpretación. Entonces, teniendo en cuenta que la interpretación es importante, profe, pero eso es muy subjetivo. La interpretación tuya es subjetiva. Es subjetiva cuando no pasa por un proceso lógico y no pasa por un proceso de filtros donde tú dices, ah, pero mira, es que él me está preguntando sobre la auditoría en general, no sobre la auditoría de gestión. Entonces, además de leer todas las preguntas de ese examen que se te está presentando, también tienes que saber leer, saber comprender. Por eso nuestro primer ejercicio se llamó comprensión de lectura. Ya yo evalué lo que tú sabes hablar, ya sé que sabes hablar. Ojo, yo no los vi porque algunos podían estar leyendo y se entiende, incluso se siente que estaban leyendo. Como ustedes ahora mismo, este profesor ahora está leyendo ahí. Se mantiene ahí un libro y nos está explicando del libro. Ustedes pueden pensar eso, porque no estamos en la presencialidad, pero uno eso lo percibe de la persona que está leyendo, que tiene un libreto ahí y habló y listo, esa parte de la oralidad pues ya se lo dejo a cada cual, porque ya de alguna forma se hizo la evaluación, fue una evaluación que a todos les fue bien. Les digo algo, yo
Esto es lo que hago inicialmente pues para medir el curso, porque yo mido el curso no solamente a nivel oral, sino también a nivel escrito. Y ahora, para la segunda unidad y para la tercera unidad, viene la parte de análisis, la parte investigativa, donde ahí voy a saber si vas a ser buen profesional. Porque estas clases de estos últimos semestres deben ser clases parecidas a clases de especialización. Clases donde yo te digo, bueno, estamos conectados ahora. Yo le pregunté a mi monitor, a Loraine, nos vamos a reunir hoy. Loraine puede haber dicho, no, profe, está todo claro, listos para el examen mañana. Eso es ser ejecutivos. Y eso es lo que se está requiriendo ahora en este momento de endemia. Ya no estamos hablando de pandemia. Sépanlo bien. Esto se llama endemia. Nos toca convivir con esta problemática pues, que es de salubridad pública al final del día, y no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo. Entonces, ojo que todas las cosas van a cambiar. Estamos escuchando la reforma tributaria. Ya salieron los conceptos de estos expertos extranjeros, que me parece interesante. Y lo que yo dije en una clase de IVA se va a dar. Y fue una de las cosas que dijeron. Entonces, es importante que ustedes también estén a la vanguardia, no solamente de los temas en auditoría, sino en los temas en general. ¿Por qué? Porque eso te va a servir. ¿Para qué? Para tu análisis. Y este tipo de preguntas lo que recaba de ti, lo que requiere de ti, es tu capacidad de análisis. ¿Listo? Entonces, primer tip, leer todo el examen para que ejercites el cerebro, para que el cerebro vaya acomodándose. Viene perezoso, miércoles viene el examen de este pesado, no sé si vaya a responderlo bien, me fue mal en las actividades, me bajo 3 décimas. Yo ni entiendo ese sistema de puntuación de este señor. Pues te lo explico ahora. Vas a tener puntos positivos, porque, ojo, el primero todo el mundo va a sacar puntos positivos, o sea, tiene más 3, y después empecé por cada actividad a quitarte o a ponerte. ¿Listo? Solamente puntos positivos, puntos negativos, pero tu nota tú la vas a sacar. Sacaste 3 y te quedaron 3 puntos positivos por allá, más 3, 3, 3, 3, te quedó en 3, 3. Entonces, el sistema de puntuación, que eso no te embolate en el momento de contestar la pregunta. Y te lo digo con experiencia propia, y te pongo el caso puntual en la convocatoria esta que hubo de la rama judicial, donde yo me presenté para un cargo, y que finalmente yo no entendía el sistema de puntuación, pero me presenté y quedé pues ahí quedé raspando, y yo no sabía cuál era la puntuación. Después la demandaron, dijeron que no era así, después saqué menos puntaje del que había sacado, porque es que demandaron el valor que les daban a las preguntas. Entonces, no te presentes a un examen pensando es que este man me va a partir, yo no sé por qué. Usted preséntese con lo que tiene. Y ahora ustedes ya llegan incluso con el material en la mano. Ahora, ¿qué les digo yo? Seamos recursivos. Ten tu material a la mano, pero que eso tampoco te embolate el examen. ¿Listo? Porque ya después de haber hecho todo lo que hicimos, ya ese material debe estar más que releído, que reestudiado. Es más, lo que te recomiendo es que te presentes, que si el examen es a las 8:30 y estás trabajando, llegaste del trabajo a las 7:30, te relajes, te tomes comas si quieres comer, digamos que te quieres relajar, te tomas un té, te tomas un vaso de agua, haces otra cosa, haces una llamada, llamas a un amigo, llamas a una amiga, te relajas, y a las 8:30 en punto, 5 minutos antes, ya tú dices, bueno, ya esto va a abrirse a las 8:30 en punto, son las 8:25, ya voy a meterme a estar pendiente a lo que abra para empezar a las 8:30 en punto. Eso es prepararse para un examen. Ahora, el hecho de que sea virtual no significa que no tengas que prepararte. Ah, no, yo lo abro a las 8:35. ¿Por qué no lo puedes abrir a las 8:35? Porque puede pasar lo que nos está pasando ahora. El Teams no sirve, se va la luz, pasó esto, que puede pasar, pero después vas a tener el lío de que te toca meter un derecho de petición, que te toca preguntarle al profesor, que te toca demandar el examen si es un examen estatal. Entonces, lo que tú no quieres es que nada de eso pase ese día. Tú quieres hacer tu examen y quieres sacar tu buena nota porque tú eres excelente en esto. Entonces, esa actitud positiva también es importante. Porque si yo voy, no voy a decir que se fue la luz, el profesor que me repita la actividad, voy a hacer otra cosa diferente, voy a meterme, y todas las mañas que nosotros conocemos, de alguna forma, eso no te va a ayudar porque estás pensando y estás enseñando a tu cerebro a ser perezoso, y estás buscándole como la comba al palo, como vulgarmente se dice. Entonces, lo primero es ir positivo,
sabiendo que ya tienes un trayecto en el estudio del tema que se va a preguntar, tienes el tema ahí, puedes tener el material en la mano. Otra cosa, si lo vas a tener en la mano, eso lo decides tú, pero lo decides antes de que empiece el examen. No que a las 8:30, mierda, ¿dónde está eso? Voy a buscar el papel, ¿a dónde está esto aquí? No lo encuentro. Eso también te quita tiempo y eso te da nerviosismo y te empiezas a bloquear. Entonces miren que ahí juegan muchos factores psicológicos y muchos factores que al final dicen, no, yo a este man ahora le digo que ese examen lo repita y me voy a coger con otros compañeros y que les pasó lo mismo, pero al final del día no aprendes nada. Y yo aquí lo que quiero es enseñarte, no auditoría de gestión, quiero enseñarte para la vida cuando te enfrentes a este tipo de preguntas. ¿Listo? Tip número 2. Una vez que leas todo tu examen y que ya el cerebro está, pues, ya está en movimiento, está como enfocado y tú dices, bueno, es auditoría, eso lo vi, tales, eso lo dijo él ahí, empiezas a clasificar las preguntas entre la más fácil a la más difícil. Entonces ya ahí sí te recomiendo que vayas respondiendo la que es más fácil. Imagínate que una de esas preguntas sea, ¿cuál es tu nombre? Incluso yo he puesto exámenes donde le pregunto al estudiante cuál es su nombre y le doy 5 décimas y es la última que responden. Profe, se me olvidó responder mi nombre. Imagínate que salen siendo, ¿cómo se llaman esas personas que no les encuentran? Son unos NN. Sí, creo que se dice NN. Y peor, pierde el examen y le digo, no, si ni sabía quién eras tú. Y aquí no respondiste la pregunta de tu nombre, que es la más fácil, por estarte enfocando en la más difícil y como no estudiaste, te bloqueas y dejas de responder la más fácil. Entonces, tip número 2, después de que ya hayas leído todas las preguntas, identifica cuál es la más fácil para ti. Y normalmente la más fácil es el tipo de preguntas que está requiriendo un conocimiento. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Ay, fácil, blanco. Y esa enseguida la tacho. Ya yo pasé por ahí, ya me voy despreocupando. Ahora, ¿cuál es la lógica de este tipo de exámenes? Que hay niveles de preguntas, niveles básicos de preguntas, preguntas intermedias y preguntas muy técnicas. Entonces, llamamos a las muy técnicas para ustedes o para nosotros en general, aquellas que son de análisis, que allá donde dice esto lo responde es Mandrake, mira que este man me pone una suma aquí y ni siquiera, y una fórmula, y la pregunta no tiene nada que ver con la fórmula. Entonces, esa déjala al final y esa es a la que le vas a dedicar el mayor tiempo posible. Profe, es que nada más nos diste 30 minutos, porque te estoy dando 3 minutos por pregunta. Y si tú esto lo entendías antes de esta clase, ¿por qué no lo aplicaste? Porque entonces gastaste minutos en una pregunta que el caballo blanco de Simón Bolívar la dejaste de último, estás preocupado porque no la has respondido, porque también te sientes inseguro y tú dices, el caballo blanco de Simón Bolívar, ¿de qué color es? Es blanco. Entonces a veces nos metemos en ese tipo de preguntas que son fáciles, pero como tenemos inseguridad, vamos inseguros al examen y venimos con esa negatividad de que lo vamos a perder, entonces se nos hace difícil esa clasificación de la pregunta entre más fácil y más difícil. Entonces, ese es el tip número 2. Identificar la pregunta más fácil para responderla. Ahora, profe, pero ¿y esas que son intermedias? Ponle ahí, no sé, cuando uno lo hace esto escrito a mano, uno le pone un puntico al lado y son de las personas que ponen un puntico y la van señalando. Ahora, ustedes el día de mañana van a tener 8 o 10 preguntas. 8 o 10 preguntas en 30 minutos. 10 entre 30, tienes 3 minutos por pregunta. Ahora, hay preguntas que no te vas a demorar ni un minuto. Solamente unos segundos en encontrar el caballo blanco de Simón Bolívar. Aquí está, pum, blanco. Listo. La auditoría de gestión es una técnica, es un concepto, es una ciencia. Ah, ya yo eso lo sé, el profe, ya eso lo vi, es una ciencia, pum. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber también administrar el tiempo. ¿Y cómo administramos el tiempo? Reconociendo las preguntas. No tirar a mansalva, como me imagino muchos hicieron en las 3, bueno, no en la primera actividad, ya en la actividad 2 y en la actividad 3. La actividad 3, por eso también le fui acortando el tiempo,
para que entendieran que nosotros tenemos que saber manejar el tiempo y tenemos que prepararnos psicológicamente para que nosotros entendamos que tenemos solamente 30 minutos para responder. Es lo mismo cuando te digo tienes 3 minutos para hablar y hay unos que me hablan 30 minutos, hay otros que hablan 1 minuto. Entonces yo te dije 3 minutos, el ser humano es capaz de brillar en 3 minutos específicamente. Después de 3 minutos se desaparece toda la magia, se desaparece la concentración, nadie te escuchó. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ojo, no solamente para las actividades orales, verbales, el manejo del tiempo es importante, sino también para cuando estamos haciendo exámenes y sobre todo este tipo de exámenes que tiene este tipo de preguntas Saber Pro. ¿Listo? Otro tip importante después de clasificar las preguntas. Entender que hay preguntas de conceptos, o sea, que te están preguntando conocimiento, que hay preguntas que te están preguntando o te están infiriendo y normalmente tienes que identificar el verbo. Ojo con eso. El verbo a ti te va a decir mucho de la pregunta. Ojo que este tip es uno de los más importantes. Ya cuando estás centrado en la pregunta, la que no entiendes, y tú dices, esta vaina la responde Mandrake, tú lo que tienes que identificar el verbo, y ahí sí te digo, subráyalo. Entonces el verbo puede ser identificar, el verbo es reconocer, el verbo es inferir. Ojo con el verbo inferir, que es una inferencia. Nosotros tenemos que saber qué es una inferencia y cuál es la diferenciación a una explicación, a explicar, a inferir, a analizar, a resumir. Entonces, todos esos verbos que de alguna manera tienen un valor, digamos, o si se quiere, una carga valorativa de pregunta, entonces nosotros nos vamos al verbo. Cuando esas preguntas uno no entiende si tiene de alguna forma sujeto, si tiene predicado, y nosotros, les digo, me pongo en el nivel de ustedes, a mí me ha pasado a nivel doctoral, donde no entiendo qué me están diciendo, sentencias de la Corte Constitucional, de magistrados, que uno piensa saben escribir mejor que uno, y en realidad cuando uno va y los lee, uno dice, aquí esto no se entiende ni papa. Ahora, eso puede pasar porque todos somos seres humanos, no estoy diciendo que el señor sea bruto, pero entonces él debe tener algún tipo de lógica y para buscarle una lógica a una pregunta y sobre todo al castellano, buscamos el verbo, y no solamente en castellano, sino en inglés, esto se da en todos los idiomas. Tú buscas el verbo y con el verbo empiezas a tener idea. Ah, no, es que este man está pidiendo el análisis. Ah, no, es que el man está pidiendo la inferencia. Aquí el man me está pidiendo es que yo interprete, me está pidiendo que yo analice, me está diciendo que yo mencione, y de ahí voy a encontrar mi respuesta. Una vez que tú hagas ese análisis del verbo, te aseguro que enseguida te vas a fijar y el mismo cerebro se va a fijar en la respuesta y va a tener más lógica que cuando la leíste inicialmente. Entonces, ese tipo de preguntas que son escabrosas, ese tipo de preguntas que son corchadoras, como ustedes le quieran llamar, ese tipo de preguntas uno las deja para el final. Y las deja para el final porque sabe uno que ahí es donde el profesor quiere rajarlo a uno. Y eso es cierto. Ahora, no es solamente el profesor, es el Estado y todo tipo de preguntas. Yo he hecho exámenes de IELTS, he hecho exámenes para convocatoria, he hecho exámenes para presentarme para cargos, he hecho exámenes de cuanto diablo Dios creó en esta vida. A uno lo evalúan no solamente en una universidad, lo evalúan para todos los procesos que son serios en la sociedad. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. Por eso me gasto, bueno, no me gasto, esto ustedes lo pagaron, este es tiempo de su clase. Por eso me interesa que el que esté aquí quiera aprenderlo, porque esto es lo que quiero enseñarles el día de hoy y enseñarles con el día de mañana. Ya después del día de mañana vamos a empezar otro proceso totalmente distinto. Entonces, esta clase me parece importantísima y qué bien que la estemos grabando para que en cualquier momento la escuches cuando te vayas a confrontar a otro tipo de exámenes y te vas a acordar que esto sigue una lógica, esto es una técnica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ya la identificación del verbo, ya eso te va a dar también otras ideas de dónde está la respuesta. El mismo verbo también te va a hablar del tipo de pregunta.
porque el verbo te va a decir, esta es una pregunta de lógica, esta es una pregunta de conocimiento, esta es una pregunta de análisis. Cuando ya tú sepas que la pregunta es de análisis, déjala de última, porque ahí es donde nos da duro a todos. Por eso el examen último, la última actividad, pues puede que a algunos les pareciera más difícil, puede que para otros les parezca más fácil. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos diferentes niveles de inteligencia, donde unos son muy buenos analíticos, otros son muy buenos teóricos, otros son muy buenos con los números. Entonces no todos se van a sentir igual, pero ojo, la técnica es una sola. Entonces si yo no soy buen teórico, pero sí soy buen analítico, entonces tengo que irme a la teoría y cubrir esa falencia. Surtir de alguna manera o trabajar en esa debilidad que tengo yo. Si quiero ganar el examen, ojo con esto. Porque es que en realidad yo quiero ganar el examen pues, para que me den el puesto público, para ganarme mi título de contador. Quiero ganar el examen pues para tener un reconocimiento, porque los exámenes no son solamente para que nos den algo, sino para tener un reconocimiento, que eso debería ser lo más importante, pero en esta sociedad no lo es. Pero para lo que sea que lo vayas a realizar, entonces utiliza este tipo de técnica. ¿Listo? Y de pronto un último consejo, teniendo ya en cuenta que estas son las técnicas más importantes y pues para ya terminar esta parte de la capacitación y empezar la segunda parte, que es escucharlos a ustedes. Yo siempre hablo de sobra. Lo último para concluir es que una vez que nosotros ahondemos en este tipo de técnicas, de tips, no te quedes solamente con lo que te dijo el profesor Saúl. Voy a ver si lo que dice este tipo es cierto y voy a buscarme porque te vas a preparar para un examen y quieres ganarte el cargo de juez, de magistrado, digamos de inspector 4 de la DIAN, cualquiera que sea el cargo que quieras. Entonces sigue este camino de más técnicas porque hay más. Yo te dije las que te pueden interesar ahora a nivel pregrado, pero a nivel profesional, a nivel maestría, a nivel doctorado hay muchísimas más. ¿Listo? Y cada una te va a dar un tip para tu propio proceso, porque esto es individual, señores. Por eso les acabo de decir que el que es muy bueno analizando, de pronto no es tan bueno teórico. Hay unos que somos más prácticos que teóricos. Y me pasa, yo soy más práctico que teórico. Tengo que ir más a la teoría y lea y lea y lea y lea y lea, y por eso me enfrasco más en la teoría y por eso la critico tanto, porque me quitan más tiempo. Y tanto de lo que leí, yo dije, este autor no dijo nada. Entonces después yo leí todo lo que leí y no me llevó a la práctica. Me enseñaste a cómo cocinar un huevo y ni siquiera me dijiste que había que quebrar el huevo. Entonces me habló del huevo, que viene la gallina, que viene esto, y no me enseñó nada. Entonces, ahí en ese sentido, miren que esto también a nosotros nos da, pues, una calidad de profesionales, nos da más profesionalismo. Y también escogemos lo que vamos a leer y en lo que no vamos a leer. Ya para terminar, en tratándose de nuestro archivo, yo le hice un filtro de edición. Me lo mandó nuestra compañera que surtió las veces de secretaria, y cuando yo lo estaba editando, les confieso, no tenía mucho tiempo para editar, pudo haber sido mejor la edición, y ahora que estuve preparándole las actividades tipo Prueba Saber Pro, vi muchos errores que no tenían por qué pasárseme a mí, pero ya nos vamos con ese documento como está. Ahora todas las cosas y todos los escritos son perfectibles. Como persona que ha escrito y que he publicado, todo escrito es perfectible. Ahora, ese fue el tiempo que tuvimos, ese es el que estamos manejando y con ese es el que nos vamos para el día de mañana. Y además son poquitas páginas. ¿Listo? Bueno, ahora sí abro. Entonces, finalmente esto el computador no abrió, sigo aquí con el celular. Los escucho, voy entonces a dejar de compartir cámara para escucharlos. No sé si quieren que dejamos de compartir, de grabar, o seguimos la grabación para que nos sirva de alguna manera, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, están ahí. Sí. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces
ya habiendo terminado esa parte de las técnicas, escucho las dudas de ustedes con respecto al parcial de mañana, algún concepto, habiéndoles dicho lo del documento. Ustedes son cuasi profesionales y yo no tengo aquí por qué meterles los dedos en la boca. El texto pues tiene unos pequeños errores que percibí, pero sobre esos errores miren que no me basé en las preguntas. Ahora otra cosa importante, y también me pongo a la palestra de ustedes, es que puede que haya algunas preguntas que tengan errores. Entonces, denle duro al profesor. Ahora los escucho. Profe, esta pregunta estaba mala, tal, y argumentame que yo te voy a argumentar. Porque en el momento en que yo preparé las preguntas o que las formulo, empiezo a utilizar esta lógica que les acabo de explicar. ¿Listo? Entonces los escucho. Ahora mismo no los estoy viendo, estoy con mi celular, ya pues un poquito más relajado escuchándolos a ustedes. ¿Listo? Los escucho. No veo a nadie en este momento. Voy a ver si abro aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alcen la manito para ver por lo menos la manito o hablen. Por ejemplo, sí, ¿quién dijo, profe? Stephanie Martínez. Stephanie, te escucho. No te preocupes, Stephanie, que no te voy a poner -1 ni nada por el estilo. Puedes darle duro al profesor. Es más, ni lo estoy viendo. No, pero la verdad, la primera actividad, mejor dicho, me dio duro. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creía unas respuestas y esas no eran. O sea, nada más atiné a 4 preguntas y yo quedé como que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, porque no sentí por ejemplo, Stephanie, por ejemplo, dame una pregunta que tú copiaste y tú dijiste, bueno, si el profesor le voy a decir esta pregunta, ¿de dónde la saca? Bueno, espérenme. O sea, yo traté de ponerle como lógica a la cosa ese día y no me estresé como usted decía. Yo voy a colocarlo ahí. Entonces, me preguntaba, sí, esta. La del papel de la auditoría de gestión ha sido de suma importancia. Esa fue, mejor dicho, la saqué del estadio, ¿no? Léemela, léemela. Y vas a ver que me acuerdo. A ver, dice que si no me acuerdo, la abro. El papel de la auditoría. Ajá. De gestión ha sido de suma importancia, puesto que las organizaciones están evolucionando y adaptándose, ya que ayuda a las... Pero divídemela. Dame el enunciado y me das bueno, listo. las posibles respuestas. Bueno, las posibles respuestas es organización. Pero empieza por el enunciado. Dame el enunciado y me dice, tal cosa. Era lo que le estaba diciendo. Ok, empieza de nuevo. Perdón, porque yo pensé que me lo estaba... Súper larga. Esa él la colocó 2 veces y las 2 veces les cambió las respuestas. Porque, pero o sea, buscaba, una coherencia. Sí. Léemela. Bueno, dice, el papel de la auditoría de gestión ha sido de suma importancia, puesto que las organizaciones están evolucionando y adaptándose, ya que se ayuda al asesor o al órgano de gestión de estas mismas. Las organizaciones tienen sistemas de gestión, han de evaluar el impacto y los riesgos que la pandemia presenta para las organizaciones, brindando así mejoras para evitar la desaparición de la organización. Ahora, si bien se habla de la auditoría remota, podía hablarse de la auditoría de gestión remota. Entonces, nosotros hablamos sobre la auditoría remota en clases. Entonces, la auditoría remota se lleva a cabo cuando el auditor externo audita los procesos políticos por medios de TIC, entrevistas a su personal por medio de videollamadas, entre otras herramientas de conexión. Así permitir tener mayor acceso a la información de las empresas. Podría hablarse de la auditoría remota, ya que las organizaciones hoy en día están obligadas a manejar en la nube en software es su información,
Y en esta forma de auditoría, como es mencionado anteriormente, permite mayor facilidad al acceso de esta. En algunos casos, dependiendo del objetivo de la auditoría de gestión, es necesario que se realice un trabajo de campo, es decir, de manera presencial con el fin de realizar un reconocimiento físico, especialmente de los activos tangibles. Posibles respuestas. Pero espérate, ¿y qué te pregunté ahí? De lo anterior se infiere, no digo nada de eso. Se puede afirmar pero eso es importante de lo anterior. Bueno, viste, mira qué chévere que me lo estés diciendo porque mira que entró dentro de los tips que te di. Cuando ustedes tengan ese tipo de preguntas, lo primero es que tú dices, esto es un larguero, aquí este man nos va a tirar a matar. O sea que esta es la pregunta más importante, la voy a dejar de último. Y no te enfrascas en esa sola. ¿Me explico? ¿La respondiste de primero o la respondiste de último? La respondí a lo último, o sea, y traté de leer y leer. O sea que no te bloqueó, porque ¿qué nos pasa? Tratamos de responder y decimos, este man me lo voy a ganar y esta pregunta tal, eso lo bloquea a uno. Entonces, bien, hiciste bien, la respondiste de último. De lo anterior se puede afirmar que, dame las posibles respuestas. Dice, como están en desorden, B, las organizaciones están evolucionando y adaptándose a la auditoría de gestión. Sigue. Aló, te me fuiste. Aló, se fue Stephanie. Aló. ¿Están ahí? Aló. Te fuiste, Stephanie, te fuiste. Sí, profe, es que el internet a veces me saca. Entonces, tengo mi internet muy bueno. Entonces decía, okay. sí. El órgano de gestión está encargado de la auditoría de gestión. Y todas las organizaciones tienen sistemas de gestión, por ende la auditoría de gestión, a eso le faltaba. Entonces, esa la cancelé. Entonces, la auditoría de gestión va evolucionando. Esa es la auditoría de gestión va evolucionando a medida de que el ente económico se va desarrollando. Entonces, yo no coloqué esa es. ¿Qué le he dicho yo a ustedes, Stephanie, desde un principio y le hablé de la evolución de las empresas? Porque aquí no se habla de la evolución del audito. Déjame que te voy a dar duro y ojalá esto quede grabado, porque es más, te voy a poner 1 en el examen mañana. Es más, voy a buscar tu apellido ya mismo. Bueno, mira que aquí viene la lógica, Stephanie. No, mentira, te estaba molestando. Stephanie, aquí viene la lógica. Si yo a ustedes les he dicho, por ejemplo, eso no estaba dentro del texto, pero me he rajado la boca de decirles, recordemos que existe un proceso evolutivo de la empresa y a medida que la empresa lo va requiriendo, van apareciendo en la historia los tipos de auditoría. Por eso hablamos primero de una auditoría financiera, después de una auditoría de gestión y finalmente de una auditoría integral. Ustedes están viendo conmigo auditoría de gestión. Entonces, hablar de que la auditoría de gestión evoluciona, eso no es una firma, o sea, eso es errado decir. Claro, la auditoría de gestión puede evolucionar, pero evoluciona por el ente económico. Por ejemplo, ahora con el trabajo remoto, se hablaba de auditoría remota, pero no específicamente de la de gestión. En los países desarrollados sí había algún trabajo que se podía hacer remoto y eran más ejecutivos. Ahora, ¿qué evolucionó? ¿La auditoría por ser auditoría o la necesidad de la empresa por el contexto histórico que se está dando o el contexto en el país donde se está desarrollando la auditoría? Te hago esa pregunta. Bueno, profe, lo que pasa es que yo en ese momento tenía otra perspectiva. O sea que no habías venido a mis clases, no las escuchas tampoco. Sí, profe, las grabadas. Que había asistido a su clase,
Profe, mire, le voy a explicar por qué creía que era las organizaciones evolucionan y la auditoría, y adaptándose a la auditoría de gestión. Es que yo lo malinterpreté. Yo que No, creía de que eso la está malo. auditoría de gestión Eso se que tú me lo estaba digas a mí, te pongo en uno. adaptando a la evolución de No, la porque empresa, porque usted en un caso. léemelo, por favor, léemelo que léemelo, léemelo No, es otra que, vez. o sea, yo no lo entendí así, o sea, yo no lo entendí, ya entiendo dónde estaba el error. Dice, las organizaciones están evolucionándose y adaptándose a la auditoría de gestión, o sea, esa era la peor, pero yo lo entendí al revés. ¿Qué entendí Ah, yo? Que las ujú. organizaciones evolucionaban y la auditoría de gestión se adaptaba, porque hubo un caso en el que usted nos explicó de que la auditoría se adapta a las necesidades de cada empresa, ¿cierto? Eso, pues, Sí, creo haberlo entendido bien. Y ok, bueno, entonces la auditoría ¿por qué no? pero eso no te está diciendo ahí. No, lo entendí ahora. Más viste, por eso era importante esta clase, ¿sí sabes? Gracias, Sí. Stephanie, por tu pregunta. Bueno, gracias, profe, por explicarme. Bueno, ¿quién más? Bueno, pues, si no hay más, no veo manitos alzadas aquí, siendo las 7:25. Miren que, pues, para de pronto concluir con Stephanie, porque no veo que más nadie tenga preguntas, el examen de mañana, pues, para reiterarles, lo importante es que utilicemos esos tips que les di el día de hoy. Miren, como dice Stephanie, ella fue relajada, clasificó la pregunta y la dejó de última. Y habiéndola dejado de última, todavía ella estaba y decía, esto parece que no. Y mira que aquí, mira Stephanie, estoy aquí, me quitaba del escritorio. Aló, me escuchas, Stephanie? ¿Me escuchas? Sí, Se va profe, la... yo le escucho. Perfecto. Bueno, me quité y ni siquiera tengo las preguntas para yo decir, miércoles, ven acá, ¿cuál es la respuesta? Yo dije, todavía no me has dado la respuesta, todavía no. Es más, te habías volado la parte de lo anterior se puede afirmar, que eso es lo más importante. Ojo, de todo eso, ojo que esa pregunta es, como dicen ustedes, pringamosera. Yo la pongo porque yo digo, ahí es donde les voy a quitar el tiempo a ellos. Y eso, ojo, no, ese profesor es malo, no. Es el tipo de pruebas que es, el sistema es así. Y te la ponen para que tú te embolates y para que no todo el mundo pase el examen. Entonces, eso es llegar al próximo nivel de pensamiento y de análisis. Cuando ya tú veas de lo anterior se puede afirmar y tú ves ese larguero que parece una telenovela, tú dices, no, esto lo dejo de último. Y voy, termino lo demás y esto lo veo después porque no entiendo ni jota, ni papa. Entonces, en ese sentido, van a darse cuenta que en el examen de mañana van a haber diferentes tipos de preguntas. Ve por la más fácil. Yo sé que te voy a tirar, vea, yo siempre les tiro un salvavidas en ese tipo de exámenes, porque eso salvavidas es lo que nos motiva a seguir leyendo el resto de preguntas. Ah, si respondí esta, voy a responder la segunda. Y ya cuando llegas a la pregunta esa pringamosera, como le hemos dicho hoy, ya ahí tú llegas como que no me voy a dejar porque aquí está el 5 mío. Entonces se convierte en un reto. ¿Listo? Entonces miren que ahí el caso de Stephanie, interesante y chévere porque miren que tiene coherencia con lo que les expliqué el día de hoy, que espero que les sirva no solamente para auditoría de gestión, sino para su vida. Bueno, doctores, señoras y señores, no siendo más, son las 7:30. No sé si tengan preguntas para mañana. Profe, no entiendo qué es auditoría de gestión. No entiendo ni siquiera qué es auditoría. Bienvenidas a ese tipo de preguntas. Siempre la idea es compartirlas, no se queden callados. Este es el escenario para ustedes esclarecer todas las dudas que tengan. ¿Listo? Por eso estamos viendo, o estamos dando esta clase el día de hoy. ¿Listo? Alexander tiene una pregunta. Alexander. Hola, buenas noches, profesor. Alexander, ¿cómo Profe, vas?
Es acerca del parcial. ¿A qué hora sería? El parcial lo voy a poner, excelente pregunta. A las 8:30 en punto va a abrir para dejarles esos 30 minuticos para que tú te acomodes, para que tú empieces. Abre a las 8:30 en punto y termina, y se cierra, perdón, y se va a cerrar a las 9:30 en punto. Quiere decir que tú tienes, espérate, tienes 60 minutos, 10 preguntas. Tienes 6 minutos por pregunta, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, lo voy a dejar una hora abierto, de 8:30 a 9:30. Ahora, yo sé que lo puedes contestar, es un examen para contestar en media hora, pero lo dejo la horita para que lo puedas releer, para que saques el 5, para que te motives, para que tengas, pues, pendiente los tips que te acabo de enseñar. Si quieres tener la lectura a la mano, ten la lectura a la mano. Pero en realidad va a ser un examen y que las preguntas más importantes van a ser de análisis. ¿Listo? De 8:30 a 9:30. Bueno, Listo, pues. profesor. Bueno, una duda sí, lo que tengo es sobre la auditoría 3E y 6E. O sea, en eso sí tengo bastante así. Dudas. Sí, correcto. Bueno, tienes que entender, ahí no hay mayor, pues, digamos, dificultad. 3E, mira que estamos hablando de los niveles o de las evoluciones de las auditorías. Entonces, la auditoría 3 empieza la auditoría de gestión como la auditoría 3E, y un autor o una de las teorías es que se va a medir la gestión a través de estas 3E iniciales, que es la economía, la eficiencia y la eficacia. Esa economía, esa eficiencia y esa eficacia, de alguna forma, pueden ser unos parámetros de medición de la gestión. ¿Listo? Y cada una, dependiendo a su, puede ser a su principio o a su objetivo como tal, va a ¿qué? A medir una parte de la gestión del negocio o de una línea del negocio, dependiendo de lo que vamos a ver ahora en la segunda unidad, que son las motivaciones para realizar una auditoría de gestión. Así, por ejemplo, Alexander, hay una auditoría de gestión, digamos, de almacenes éxito o del grupo éxito. Tú pensarías que en primera instancia la auditoría de gestión de almacenes éxito es lo mismo que del grupo éxito. Estás equivocado si piensas eso, porque una cosa es el grupo éxito y otra cosa es almacenes éxito. Ahí estamos midiendo el ente económico, por eso yo le digo ente económico, una palabra general, abstracta, donde el grupo éxito lo conforman diferentes líneas de negocio, diferentes empresas, puede ser. Mientras que almacenes éxito ya lo estamos catalogando en la parte de almacenes éxito, el negocio de la compra y la venta de bienes. Mientras que el grupo éxito puede tener compra y venta de bienes y servicios. Entonces se le implementa servicios. Entonces, hacerle la auditoría de gestión al grupo éxito y utilizar esas primeras 3E. ¿Cuál utilizarías en el grupo éxito y cuál utilizarías en almacenes éxito? Dependiendo de la motivación por la que se vaya a hacer la auditoría de gestión. Ahora, si hablamos de 6E, estamos hablando de un nivel superior. Ahora, en la 6E se le suman 3 E más a este análisis. Hay uno que es la ecología o el medio ambiente, el otro creo que es la ética y creo que el otro es la equidad. Entonces, a esos niveles ya llegan multinacionales. Por ejemplo, en auditoría integral, el semestre pasado hice un trabajo interesante sobre la Volkswagen, que tuvo un problema donde su auditoría, la auditoría de gestión que les pidieron o que pidió el juez en el litigio que se les había presentado en el mercado americano, fue una auditoría 6E.
porque querían también medirle ese tipo de valores, la ética, bueno, no la ética profesional, sino la ética de ellos como empresa, y esas otras que solamente pueden medirse a unas multinacionales o a unos tipos de negocios que se han desarrollado, pues comparándolo con otros, pues mucho más, y que tienen presencia en diferentes mercados internacionales. ¿Listo? Y que obviamente hablamos de auditorías que realizan todas estas KPMG, Ernst & Young, y que son negocios grandísimos. Entonces, quiero que lo veas como niveles de tipos de auditoría de gestión. ¿Qué hacemos en Colombia? En Colombia, pues, hacemos una auditoría de gestión la sencilla. Estamos, digamos, si nosotros hablamos de en qué momento histórico está Colombia utilizando las auditorías de gestiones, pues las auditorías de gestiones, las más técnicas que se han visto aquí son las de las multinacionales. Aquellas empresas que tienen presencia en Colombia y que tienen algún tipo de agencia o tienen algún tipo de entidades permanentes o tienen algún tipo de empresas o sucursales en Colombia y que requieran ese tipo de servicio o ese tipo de conceptos desde la auditoría de gestión. ¿Listo? Alexander. Se fue Alexander. No, profe, estoy escuchándolo. Ok. ¿Y eso responde tu pregunta o...? Sí, lo que pasa es que, o sea, yo tenía duda era, digamos que, en cómo aplicar, digamos que esa auditoría a una empresa. Entonces Eso es ahí lo que tenía vamos a como hacer una duda. ahora. Allá es donde vamos. No te preocupes que para allá es para donde vamos. Apenas estamos en la parte teórica, ya viene la parte práctica. Ya vamos a empezar a dividirnos en grupos. Si bien trabajamos individualmente, ya ahora cada grupo le voy a dar un chicharroncito de estos de una de estas empresas, y ahí vamos a empezar a aprender a medir la eficacia, la eficiencia y la economía, que es lo interesante de esto, ¿no? Ah, ok. Sí, porque eso era como que, porque hay empresas comerciales, industriales, hay diferentes tipos de empresas y dependiendo de la empresa es que se va a aplicar esa auditoría. Eso mismo, ¿viste? Entonces ahí también soportas o apoyas el argumento de la pregunta que hablábamos ahorita con Stephanie. Dependiendo de la organización y a la necesidad de la organización, aplicamos la auditoría de gestión. ¿Listo? Oh, sí, listo, profesor, solo era eso. Bueno, listo pues. Entonces, no siendo más, si no veo más preguntitas, más nadie tiene preguntas, por ahí está Loraine. Lore, ¿estás por ahí? Bueno, no la veo. Bueno, entonces, doctores, señoras y señores, si no hay preguntitas, ya saben, mañana a las 8:30 en punto abre el examen y termina a las 9:30. ¿Listo? 10 preguntitas. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, Buenas noches. feliz noche, que descansen, feliz noche, muchas gracias. Hasta luego. Para este arquero experimentado de 30 años, cuidado, que mal el pase hacia atrás. Y viene Caracas con pelota recuperada, se mete en el